Ocupamos ya mismo del misil que impactó en Polonia, en las primeras horas atribuido a Rusia. En este informe, donde tenemos varios audios, allí reflejan lo que ha sucedido en Rusia, en la OTAN, pero también en Ucrania y por supuesto en Polonia. Paquete de audios y ya analizamos el tema. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшевудов, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшевудов якобы российских ракет являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. To jest, proszę Państwa, tak, że każdy chce zobaczyć swoje własne dowody. Ja mówiłem do Państwa to, co mówiłem na podstawie tego, co przekazali mi nasi śledczy, co przekazali mi przedstawiciele polskich służb, materiałów, również dokumentów, które mi zostały przedstawione i to, co Państwo usłyszeliście ode mnie wczoraj i od Pana Premiera w kwestii tego, jakie były przyczyny tego tragicznego zdarzenia, które miały tutaj miejsce. Powtarzam jeszcze raz, w naszym przekonaniu i w przekonaniu naszych ekspertów zdecydowanie niestety wypadku. Based on what we so far know, this is most likely Ukrainian air defense systems or missiles. But again, this is not Ukraine's fault. Russia bears the responsibility for what happened in Poland yesterday, because this is a direct result of the ongoing war and a wave of attacks from Russia against Ukraine yesterday. Y la tensión se ha elevado de tal manera que en algún momento también se analizó la posibilidad, tenía mucha repercusión esto, de que la OTAN en su tratado implementara 2 de sus artículos. A ver, comenzamos por uno de ellos, el artículo 4. Los países miembros se consultarán ante cualquier amenaza a la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes. Este es el artículo 4, pero vayamos al artículo clave. El 5, los países miembros se comprometen a defenderse los unos a los otros en caso de un ataque armado a cualquiera de las partes. Ya está nuestro invitado, se lo habíamos adelantado, Félix Taylor, la ficha técnica de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Andrés Servín. Él es antropólogo y doctor en ciencias políticas, presidente del think tank regional CRIES, Premio Internacional de Académico Distinguido del Sur Global, los libros recientes América Latina y Eurasia en un mundo multipolar y Guerra y Transición Global. Le damos la bienvenida, Andrés, como siempre. Un gusto tenerlo en Televisión Pública Noticias Internacional. Muy amable en estar. A ver, recién compartimos el paquete de audio, analizábamos los 2 artículos del Tratado de la OTAN. ¿Lo que pasó se puede repetir? De hecho, se podría haber producido inclusive mucho antes. Esto no es una situación que estaba descartada desde el principio del conflicto. Muchos analistas anunciamos que podía suceder un estallido inesperado que hiciera escalar el conflicto. Pero lo cierto es que afortunadamente algunos de los actores principales lo manejaron bien, yo diría sí, tanto por el lado de Rusia, que aclaró que no tenía nada que ver con el envío de esos misiles, como por el lado de Estados Unidos, que desde el primer momento el Pentágono trató con cautela el tema. Y yo diría hasta cierto punto hasta Polonia, que en el primer momento quería invocar el artículo 4 y después se dio cuenta de que había que asegurarse primero de que el misil era efectivamente ruso. Y en ese contexto es que surge
que en realidad el misil sí es ruso, si vamos a los orígenes, porque era un misil soviético, pero había sido lanzado por las fuerzas ucranianas. Entonces, este tipo de incidentes pueden volver a producirse. Lo que a mí perdóname, pero me llama mucho la atención. El artículo 5 implica que cualquier ataque de un no miembro de la OTAN a un miembro de la OTAN debería provocar una reacción de la OTAN. Ahora, si Ucrania, que no es miembro de la OTAN, le ha lanzado 2 misiles a Polonia, la pregunta es, bueno, está bien, todo pasó diciendo, bueno, es un malentendido, pero es evidente que hay un sesgo muy claro en cómo se tratan estos temas, particularmente del lado occidental. Andrés, se vio en una primera reacción de cuando se dio este episodio una suerte de OTAN dividida, ¿no? De entre los que plantearon más prudencia y trataron de no agitar la idea de que Rusia había atacado Polonia, y otros que, los países bálticos y otros países que planteaban una mirada como, bueno, hay que acorralar a Rusia y evitar que esto pueda suceder nuevamente. ¿Existe esa división? ¿Hay como 2 velocidades o 2 lecturas diferentes en este momento de la OTAN respecto de cómo abordar esta situación? Sí, yo creo que claramente hay 2 miradas distintas, por lo menos entre aquellos países que han estado vinculados en su momento al bloque soviético y que tienen una actitud muy antirrusa en esta situación, empezando por Polonia, que manejó bien la situación, pero los países bálticos también salieron inmediatamente a llamar a la aplicación del artículo 4. Y por otro lado, Italia, Francia e inclusive Alemania, que están en este momento en otra posición y que tiene que ver con lo que yo creo el asomo de una cierta negociación entre Occidente y Rusia por encima de Ucrania, sobre la posibilidad de implementar por lo menos un armisticio y eventualmente avanzar en algún tipo de acuerdo de paz. Y en eso pareciera que la posición ucraniana es muy dura, tiene 10 condiciones que puso el presidente Zelensky, que de ninguna manera van a ser aceptadas por los rusos, porque incluye inclusive el retorno de Crimea a Ucrania, ¿no? Andrés, bueno, primero sumar que la respuesta de Stoltenberg con respecto a lo que usted decía fue, bueno, esto no es culpa de Ucrania, sino que sigue siendo culpa de Rusia, ¿no? Fue un poco el justificativo. Pero leía a varios analistas que sostenían esta semana que de alguna manera lo que pasó comprueba que ni Rusia ni la OTAN parecieran tener intenciones de avanzar, digamos, a una cuestión bélica como podría ser ya la respuesta de la OTAN, porque de hecho si Rusia hubiera querido atacar otro país me parece que ya lo habría hecho, e incluso la OTAN también posiblemente hubiera encontrado algún justificativo. ¿Podemos quedarnos más tranquilos con que existe esta intención o estamos en un límite que estamos naturalizando, digamos, en un límite con la posibilidad de ir a una gran guerra? Yo creo que en este momento hay un proceso de desescalamiento del conflicto que no solamente tiene que ver con las posiciones de Rusia y de la OTAN, sino con esto que está avanzando en términos de las conversaciones que se están realizando entre Estados Unidos y Rusia. Recordemos que el lunes hubo una reunión en Ankara entre los jefes de inteligencia. Hay prevista ahora próximamente una reunión entre los 2 cancilleres. Evidentemente hay un esfuerzo para tratar de encontrar una salida. Yo creo que la reunión del G20 también ha presionado o empujado para que se busque una salida, y en ese sentido también creo que desde el lado ruso hay una mayor disposición a llegar a algún tipo de conversación que lleve para empezar, a un armisticio, que es lo fundamental, y después algún tipo de acuerdo. Yo creo que hay una coyuntura totalmente distinta, que además está marcada, diría, por 2 elementos. Muy importante fue que paradójicamente, los 2 misiles pegaron en Polonia en el momento de la reunión del G20. No, yo no quiero hacer teorías conspirativas, pero yo llamo la atención sobre esto. Inmediatamente eso implicó la convocatoria del G7 y de los miembros de la OTAN que estaban en Bali en ese momento. Y el segundo elemento es que hay un cierto grado de fatiga con la demanda permanente de Zelensky y del gobierno ucraniano de ayuda a los países occidentales. Entonces sí se acaba de aprobar un paquete nuevo en Estados Unidos de ayuda a Ucrania, pero vamos a ver si esto va a seguir avanzando con cómo se ha reconfigurado el Congreso estadounidense, ¿no? Y todo esto como que abre un asomo de esperanza de que realmente vamos a poder avanzar en algún tipo de negociación en torno a la paz. Sí, en ese mismo sentido, digamos,
Me llama también la atención a lo que usted está señalando, ¿no? Que es esta suerte de contradicción de, por un lado, una suerte de reapertura de la vía diplomática, un poco si retomamos estas reuniones que mencionábamos del G20, estas que se avecinan que usted mencionaba, y la necesidad, ¿no?, de llegar en algún momento a alguna instancia de reconstrucción del diálogo, al menos para lograr un armisticio. Pero por otra parte, un poco para matizar también la postura de lo que veníamos conversando recién, uno podría plantearse en qué medida esta consecuencia, digamos, y estos misiles que cayeron en Polonia, hasta dónde también no tienen que ver con una suerte de nueva estrategia, y esta sería la pregunta, digamos, ¿hay una nueva, ya no digamos, decisión táctica, sino de orden estratégico de Rusia de avanzar con estos bombardeos que se acercan cada vez más también a fronteras orientales, digamos, de Ucrania, que se van extendiendo en el territorio a partir de lo que habían sido estos retrocesos que veíamos durante las últimas semanas, ya casi meses, digamos, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo esta nueva estrategia militar rusa puede también estar en contradicción fuerte con esta posibilidad de reapertura de diálogo, ¿no? Es una pregunta que me planteo. En realidad, creo que muchos analistas coincidimos en que se presentan tres escenarios. Uno, la contraofensiva iniciada por Ucrania, a pesar de la retirada rusa al otro lado del río Dnieper, va a seguir, cosa que yo dudo porque las condiciones en este momento atmosféricas no lo permiten, y además está este otro elemento de la fatiga de la ayuda occidental, que es importante tener en cuenta. Segundo escenario, hay un estancamiento, y están a ambos lados del río intercambiando disparos, pero sin avanzar en ningún tipo de negociación. Y el tercer escenario, que yo creo que es el más probable, es que Rusia se replegó con el fin de lanzar una ofensiva más fuerte. Yo no sé si con la aspiración de ocupar más territorio ucraniano, pero sí de asegurar los territorios que ya han sido incorporados a Rusia y que no entren en la negociación. Y de negociar con una capacidad. Y negociar desde una posición de fuerza, ¿no? Yo creo que esos son los tres escenarios que se presentan. Bien, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre un placer estar aquí. Igualmente, volveremos a invitarlos. Es un placer para nosotros escucharlos. Muchas gracias. Nueva pausa en Televisión Pública Noticias Internacional. Félix Taylor le adelanta el tema que estaremos analizando en minutos.